Cuando Pedro Infante, el legendario ídolo de Guamúchil, falleció en 1957, su fortuna desapareció en cuestión de horas, robada por las mismas personas en las que confiaba. A pesar de su fama, Infante nunca anticipó el destino de su riqueza. Dejó todo en manos de su manager, Antonio Matuc, quien jugó un papel clave en su ascenso a la fama. Pero, ¿quién era Antonio Matuc y cómo terminó apoderándose de la multimillonaria fortuna de Infante? En este video, descubrimos la impactante historia detrás de cómo desapareció la fortuna de Infante y el hombre que la mantuvo toda para él. Quédate con nosotros para conocer la verdad detrás de esta traición. Cómo el dinero de Pedro Infante desapareció apenas horas después de su muerte. Pedro Infante fue una de las grandes estrellas de la Edad de Oro del cine mexicano, y con su fama vino una gran riqueza. Sin embargo, tras su muerte inesperada, su familia se encontró sin nada que heredar. La mala gestión de sus finanzas hizo que la mayor parte de sus bienes desaparecieran casi de inmediato. Incluso hoy, 68 años después, gran parte de su fortuna sigue sin rastros. El 15 de abril de 1957, el mundo se sorprendió con la noticia del trágico accidente aéreo de Pedro Infante. Estaba en camino a la Ciudad de México, tratando de finalizar su divorcio con María Luisa León y casarse con Irma Dorantes. La noticia de su muerte fue un gran shock para muchos, incluida Irma, quien, tan afectada por la pérdida, no consideró qué pasaría con las propiedades y otros bienes que Infante había acumulado. No fue hasta días después que la realidad de la situación les golpeó. En una entrevista para Historia atrás del mito, los sobrinos de Pedro recordaron que sus hermanos fueron de los primeros en reaccionar. En lugar de centrarse en recuperar su cuerpo, se dirigieron directamente a su casa en Coajimalpa, conocida como Ciudad Infante. La casa, diseñada por el propio ídolo, estaba llena de características únicas, como una capilla, un gimnasio, un cine y hasta una bolera. Originalmente, el plan era poner la propiedad a nombre de Irma Dorantes, pero, por consejo del manager de Pedro, Antonio Matuc, esto nunca sucedió y la casa quedó sin testamento. En el momento de su muerte, la familia de Pedro estaba en caos. Su esposa, María Luisa León, había amenazado con causar un escándalo si él no dejaba a Irma o le entregaba la propiedad, lo que llevó a que la casa fuera abandonada. Los hermanos y sobrinos de Pedro, conscientes de que ni Irma ni León estarían allí, saquearon Ciudad Infante. Tomaron muebles, ropa e incluso, según rumores, el suelo de la bolera. Los sobrinos explicaron más tarde que lo hicieron porque sabían que su futuro financiero era incierto sin el apoyo de Pedro. También se informó que la casa que Pedro había comprado para su madre, Cuquita Cruz, quedó sin una transferencia adecuada de propiedad, lo que aumentó la confusión. Mientras tanto, Irma Dorantes y la pequeña Irma Infante se vieron obligadas a dejar la casa que habían compartido con Pedro. Incapaz de pagarla, Matuc intentó quitarle la propiedad a Irma, pero ella finalmente logró comprarla. Sin un testamento, como Matuc le había aconsejado, el representante de Pedro, junto con su administrador, Ruperto Prado Pérez, transfirió rápidamente la mayoría de las propiedades de Pedro a sus propios nombres, incluida Mérida. Esto dejó a los hijos de Pedro, María Luisa y otros miembros de la familia sin acceso a las regalías y propiedades que legítimamente les correspondían. En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que Pedro había trabajado y amado se convirtió en propiedad de otros. Pedro Infante, conocido por su generosidad, nunca fue de los que acumulaban riqueza. En cambio, la compartía con su familia, amigos y personas necesitadas, gastándola a menudo en autos, motocicletas y regalos. Lamentablemente, fue esta misma confianza en los demás lo que llevó a la trágica pérdida de su fortuna. Los errores financieros de Pedro Infante. Cuando Pedro Infante falleció trágicamente, marcó el final de la época dorada del cine mexicano,
una conclusión simbólica que ocurrió el mismo día de su muerte. Muchos de los que perdieron mucho debido a la pérdida de una estrella tan querida, señalaron a un hombre como el principal beneficiario de la muerte de Pedro. Algunos incluso llegaron a acusarlo de ser responsable del accidente aéreo. Pero, ¿cuánto de esto es cierto? Los cercanos a Pedro sabían bien que cometió muchos errores al manejar sus finanzas. El mayor error fue que no tenía una idea clara de cuánto dinero realmente tenía. Su agente se encargaba de todos sus asuntos financieros, y Pedro simplemente confiaba en él para gestionar el dinero, tanto para su familia y amigos, como para los lujos que disfrutaba. Por ejemplo, Pedro tenía una pasión por los autos y solía pedirle a su agente que los comprara por él. Sin embargo, Pedro no sabía que los documentos de esas compras nunca estaban a su nombre. Este descuido significó que, después de su muerte, muchas de sus posesiones terminaron siendo reclamadas por su familia. Otro gran error de Pedro, y quizás el más crucial, fue que nunca hizo un testamento. Cuando uno es joven, es fácil pensar que la vida continuará para siempre y que envejecer es algo lejano. A pesar de haber sobrevivido a varios accidentes de aviación, el segundo de los cuales casi le cuesta la vida, Pedro nunca se tomó el tiempo ni mostró interés en organizar sus asuntos. Como solía decir, trabajaba como un burro para mantener el estilo de vida lujoso que había construido. ¿Quién era Antonio Matuk? ¿El hombre que se apoderó de la multimillonaria fortuna de Pedro Infante después de su muerte? Pero, ¿quién era Antonio Matuk? ¿Fue realmente el villano en esta historia? A finales de la década de 1940, Pedro Infante conoció a dos empresarios que eran dueños de un concesionario de autos de lujo en la Ciudad de México, uno de los cuales era Antonio Matuk, un hábil hombre de negocios que vio una oportunidad financiera en Pedro. Matuk se convirtió en su representante legal, y desde entonces, cualquiera que quisiera contratar a Pedro para una película, una presentación o un álbum tenía que pasar por él. Matuk aumentó constantemente el precio de los contratos de Pedro, y gracias a su aguda visión empresarial, ayudó a catapultar a Pedro a la superestrella, convirtiéndolo en el artista mejor pagado de su tiempo. Angélica Ortiz, madre de Angélica María, tuvo la oportunidad de conocer tanto a Pedro Infante como a Antonio Matuk. Más tarde compartió sus pensamientos sobre su relación. Toño MacBook era como un padre, como un hermano mayor para Pedro. Le daba todo lo que Pedro quería. Toño era el que lo llevaba de gira por todo el país, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, así como a todos los sets de cine y presentaciones personales. Por eso el público lo adoraba. Toño MacBook incluso le trajo a Pedro una mesa de billar como regalo y le enseñó a jugar. Pedro no sabía cómo, así que Toño prometió regresar en un mes para una partida amistosa. Cuando volvió, Pedro ya había aprendido a jugar y lo venció. La relación entre Pedro y su representante siempre fue cálida y casi fraternal. De hecho, cuando nació Irma, Pedro le pidió a Antonio que fuera el padrino de su hija, y así fue. Por otro lado, uno de los sueños de Pedro era tener su propia productora de cine. Junto con Antonio, fundó la empresa Matuk Films, y su primer proyecto juntos fue Los Halcones. Las últimas 3 películas de Pedro también se realizaron bajo esta compañía en asociación con Matuk. Sin embargo, cuando Pedro se enteró de la muerte de su querido amigo, se dice que mostró signos de un infarto. Algunos creyeron que fue el impacto de saber que los 20 millones de pesos de su patrimonio estaban completamente bajo el control de otra persona. El desmayo probablemente se debió al impacto emocional de la muerte de su amigo, pero a pesar de los rumores de que Antonio fue de alguna manera responsable de la muerte de Pedro, se cree más ampliamente que fue una falla mecánica en el avión lo que causó el trágico accidente. Es cierto que Antonio trató de disuadir a Pedro de volar el día antes del accidente, advirtiéndole sobre los riesgos. Pero Pedro, lidiando con el estrés de su vida personal, particularmente con las posibles consecuencias legales de su bigamia, estaba decidido
a regresar rápidamente a la Ciudad de México para resolver las cosas, solo para nunca llegar a su destino. Después de la muerte de Pedro, su familia se sorprendió al descubrir que casi todo lo que él había poseído, sus propiedades, dinero y legado, estaba ahora bajo el control de su representante legal. Esto dio lugar a un triste capítulo en la historia de la familia Infante. La madre del hijo de Pedro, quien dependía de los pagos mensuales de Pedro, fue a ver a Antonio Matuc para pedir el dinero que su hijo le había prometido. Sin embargo, Antonio se negó a darle nada, diciéndole que nunca vería un solo peso de Pedro nuevamente. Esto desató una batalla legal, y a pesar de los esfuerzos de la familia, el tribunal falló a favor de Antonio Matuc, quien logró demostrar que Pedro le debía una cantidad significativa de dinero. La familia de Pedro se quedó sin nada, ni dinero ni regalías de las películas y canciones que lo habían inmortalizado. La verdad sobre el papel de Antonio Matuc en todo esto sigue siendo incierta. Para quienes lo conocían, él era visto como alguien en quien Pedro Infante confiaba completamente. Sin embargo, como dice el refrán, el dinero cambia a las personas. Y en este caso, parecía que la abrumadora confianza de Pedro en sus amigos llevó a su caída. El hecho de que nunca hiciera un testamento, no organizara sus finanzas y, en última instancia, dejara su riqueza en manos de alguien que lo traicionaría después de su muerte es una parte trágica de la historia. También se menciona al señor Roberto Prado en Mérida, quien, para empeorar las cosas, fue casi como un segundo padre para Pedro. Después de la muerte de Pedro, el señor Prado desalojó a Irma Dorantes de la casa que Pedro le había comprado, alegando que Pedro no la había pagado. Esto no era cierto, ya que Pedro había saldado la propiedad con un solo pago. Al final, la historia de Antonio Matuc también tiene su propio capítulo oscuro. Se dice que sus familiares tuvieron que soportar años de maltrato y abuso a manos de su hijo adoptivo. Este mismo hijo incluso agredió físicamente a su padre anciano, quien falleció el 20 de octubre de 2003. La vida de Pedro Infante terminó de una manera trágica. Falleció sin dejar un testamento para sus pertenencias ni para las 50 personas que dependían de él. Como resultado, todos perdieron las pensiones que recibían. La profunda confianza de Pedro en aquellos a quienes consideraba amigos, o incluso como familia, lamentablemente condujo a un desenlace desgarrador. Es bien sabido que Pedro le prometió a su madre que trabajaría toda su vida para brindarle todo lo que necesitaba, una vida llena de comodidades que la aliviara en su vejez. Tristemente, la madre de Pedro falleció solo un año después. Aunque se dice que padecía cáncer, muchos creen que la depresión provocada por la muerte de su hijo fue lo que finalmente la llevó a morir. ¿Pero fue la muerte de Pedro planeada desde el principio? Cuando Pedro Infante falleció, algo que llamó la atención tanto de sus familiares como del público fue cómo su muerte parecía traer grandes beneficios a quienes estaban cerca de él. Muchos comenzaron a preguntarse si su accidente había sido realmente solo un accidente. Algunos incluso empezaron a creer que era parte de un plan orquestado para el beneficio de aquellos que, justo un día después de la muerte de Pedro, de repente se hicieron ricos. Pedro había soñado durante mucho tiempo con comenzar su propia empresa de aviación. Junto con su representante artístico, Antonio Matuc, buscó otros inversionistas para ayudar a hacer realidad este sueño. Juntos trabajaron para crear una sociedad que trajera a la vida su visión. Entre los principales accionistas estaban Julián Villarreal, Ruperto Prado, quien administraba las propiedades de Pedro en Mérida, la familia Ponce, Antonio Matuc y, por supuesto, el propio Pedro Infante. La empresa se estableció en Mérida y eventualmente se conocería como Transportes Aéreos Mexicanos, Sociedad Anónima, o TAMSA. El objetivo era crear una compañía con varios aviones de carga dedicados al transporte de mercancías de todo tipo.
Cada uno de los accionistas tenía una participación en la empresa según su inversión, lo que significaba que todos poseían un porcentaje y podían esperar ganancias a medida que el negocio creciera. La primera gran inversión se destinó a la compra de terreno y su preparación para los aviones, incluido el fatídico avión XA-Kun, que discutiremos más adelante. Pedro estaba encantado. Volar era su mayor pasión, y ahora con su empresa de aviación podía combinarla con su carrera. Esperaba que su fama no durara para siempre y que, eventualmente, pudiera hacer la transición a una vida más tranquila en la aviación. Con el tiempo, la empresa contrató personal para ayudar a gestionar el negocio. Tenían oficinas, secretarias y asistentes. Todos los que trabajaban con Pedro lo veían como alguien que los trataba como si fueran amigos de toda la vida. Era una persona amable y generosa, el tipo de jefe que mucha gente sueña con tener. A pesar de ser uno de los dueños de la empresa, Pedro Infante a menudo asumía el papel de piloto, transportando carga. Volar era su verdadera pasión. Lamentablemente, no podían permitirse comprar aviones completamente nuevos y modernos, por lo que algunos de los aviones que utilizaban tenían historias cuestionables. Entre ellos, había un avión enorme que originalmente había sido un bombardero durante la Segunda Guerra Mundial antes de ser convertido en un avión de carga. Este avión era notoriamente difícil de volar. Requería no solo habilidad y conocimiento, sino también una gran fuerza física para manejar los controles y las palancas. Para empeorar las cosas, este avión se convirtió en una fuente importante de frustración para TAMSA, aterrorizando a sus pilotos, incluido Pedro Infante. Como hemos compartido en otros videos, Pedro tuvo una experiencia aterradora en ese avión, al que llamó el avión maldito. El avión ganó este apodo debido a su fama de fallas mecánicas y las aterradoras experiencias que los pilotos vivían mientras volaban en él. En lugar de invertir en un avión más confiable, decidieron repararlo repetidamente, con la esperanza de ahorrar dinero. Desafortunadamente, esta decisión acabaría costándole la vida a Pedro Infante. Unos meses antes de su muerte, en 1957, comenzaron a circular rumores de que TAMSA estaba involucrada en contrabando, trayendo productos y mercancías al país sin declararlos en aduanas. Estos rumores incluían todo tipo de productos, incluso drogas. Cuando Pedro estaba a cargo de los vuelos, su fama hacía que las autoridades no se molestaran en revisar la carga. En cambio, estaban más interesados en tomarse fotos con él. Esta distracción fue aprovechada por algunas figuras sospechosas dentro de TAMSA, quienes utilizaron la fama de Pedro para contrabandear artículos ilegales sin su conocimiento. Entonces, ¿Pedro Infante era realmente un contrabandista, como algunos creían? La respuesta es complicada. Aunque es cierto que Pedro estuvo involucrado en el contrabando, no era de la forma en que muchos piensan. Él solía traer artículos como comida, juguetes, ropa y varios productos de otros países destinados como regalos para su familia y amigos. Sin embargo, no pagaba los impuestos requeridos al traer estos artículos al país. Esta práctica sigue siendo común hoy en día, especialmente entre las personas que viven cerca de la frontera y que usan sus visas de turista para comprar productos más baratos en los países vecinos y venderlos a precios más altos en México. Muchas personas saben que los controles aduaneros en la frontera son a menudo relajados, lo que hace relativamente fácil cruzar sin enfrentar mucha inspección. En la mañana del 15 de abril de 1957, el mecánico Marciano Bautista pasó toda la noche arreglando el avión XA-Kun, pero, lamentablemente, no se le dio la oportunidad de comprobar si el problema se había resuelto por completo. Cuando Pedro llegó esa mañana, al copiloto que iba a volar con él se le retiró del vuelo, permitiendo que Pedro tomara su lugar. De alguna manera, Pedro salvó la vida de esa persona sin saberlo. Según el señor Rubén Canto, quien estaba en TAMSA esa mañana,
Pedro Infante subió al avión y de inmediato fue a revisar la carga. Rápidamente notó un problema grave. La carga estaba mal organizada. Pedro entendió lo peligroso que esto podría ser, así que le pidió a la tripulación que reorganizara y asegurara la carga adecuadamente. Esto resultó ser crucial más tarde. A las 7:15 de la mañana, todos vieron cómo Pedro Infante subía al avión, sin lugar a dudas. Estaba acompañado por otras dos personas, el mecánico Bautista y el piloto Víctor Manuel Vidal. Vidal, uno de los instructores de aviación de Pedro, había sido operado recientemente y no debía volar esa mañana. Sin embargo, el día anterior, le pidieron que ayudara a la compañía utilizando su experiencia para volar el difícil avión, que, irónicamente, supuestamente transportaba pescado fresco. Una afirmación que resultó ser falsa. Mientras el avión volaba sobre Mérida, varios testigos recuerdan haberlo visto pasar por encima de sus casas, con humo saliendo de uno de los motores. La causa de la explosión en el motor número 4 nunca se ha determinado con certeza. Para empeorar las cosas, un examen de los restos más tarde reveló que probablemente la carga del avión había sido liberada en algún momento durante el vuelo. Esto provocó que el peso se desplazara a un lado del avión. Como resultado, el avión perdió potencia, lo que llevó al capitán Vidal a pedirle a Pedro que tomara el control. Con su fuerza, Pedro pudo manejar los controles y ayudar a nivelar el avión. Esto explicó por qué Pedro fue encontrado en el asiento del capitán y no en el del copiloto. Mientras tanto, el mecánico había comenzado a descargar parte de la carga, dándose cuenta de que el avión estaba peligrosamente sobrecargado. Pedro intentó regresar al aeropuerto, pero cuando inició el arriesgado giro para volver, el avión perdió aún más empuje y potencia. El enorme avión de 4 motores ya no pudo mantenerse en el aire y comenzó a caer en espiral. Finalmente, se estrelló de cabeza en el corazón de la ciudad. Era bien sabido que Pedro Infante nunca se tomó el tiempo ni mostró la preocupación de escribir un testamento durante su vida. Cuando su manager, Antonio Matuc, se enteró de su muerte, se dice que casi sufrió un infarto. Esta reacción no fue sorprendente. Matuc sabía que acababa de convertirse en el único dueño de toda la fortuna de Pedro. Él era el único que sabía cuánto dinero había ahorrado Pedro, y nadie más tenía la cifra exacta, ni siquiera el propio Pedro. Matuc nunca compartiría un solo peso con la familia de Pedro, alegando que TAMSA había acumulado muchas deudas e incluso decía que Pedro le debía dinero. Argumentó que si intentaban reclamar alguna herencia, terminarían sin nada. Como sabemos, Pedro Infante era uno de los dueños de TAMSA, lo que significaba que parte de la empresa podría haber pasado a su familia. Pero, como si todo hubiera estado prearrendado, esto fue lo que ocurrió esa mañana. Fernando Vales, el contador de TAMSA, fue entrevistado por un periodista de radio local en las oficinas de la empresa ese mismo día. El periodista le pidió que confirmara si Pedro Infante había estado a bordo del avión. Cuando el periodista confirmó la muerte de Pedro, Vales respondió calmadamente, casi como si hubiera sido instruido de antemano, diciendo: «Señor Vales, muchas gracias». Y lamentablemente, XMH Radio Mérida confirma oficialmente la muerte de nuestro querido actor Pedro Infante, piloto experimentado y accionista de TAMSA. No era un accionista. Vales corrigió rápidamente. Hay rumores de que él era accionista, pero él no es un accionista de esta empresa. Esto era una mentira rotunda. En realidad, Pedro Infante no solo era un socio fundador de TAMSA, era uno de sus principales accionistas, con una porción significativa de la empresa bajo su propiedad. Al implicar que Pedro no era accionista, Vales dejó claro que ninguna parte de la empresa, ni sus beneficios, le pertenecía a Pedro, y por lo tanto, su familia no tenía derecho a nada. Al día siguiente de la muerte de Pedro Infante, TAMSA emitió un comunicado lamentando la pérdida de sus pilotos y mecánico. Sin embargo, este comunicado claramente retrató a Pedro Infante como nada más que un empleado y piloto,
a pesar de que él era uno de los dueños de la empresa. En otras palabras, Pedro fue despojado de su fortuna desde todos los frentes, y no había nada que se pudiera hacer para cambiar eso. Pedro Infante se convirtió en un trágico ejemplo de la frase «Nadie sabe para quién trabaja realmente». Con Pedro ya fallecido y sin poder defenderse ni luchar por lo que le pertenecía legítimamente, es posible que él asumiera que tendría mucho tiempo por delante y nunca sintió la necesidad de escribir un testamento. Probablemente confiaba en aquellas personas que consideraba amigos, como Ruperto Prado, quien no solo era accionista de TAMSA, sino que también mantenía la casa donde Pedro vivía en Mérida. Prado afirmó que Pedro nunca le había pagado por completo, lo cual era una mentira. Pocos meses después de la muerte de Pedro, TAMSA desapareció. Se descubrió que la empresa había estado transportando mercancías de contrabando en el mismo vuelo que terminó con la vida de Pedro. Este descubrimiento condujo a una multa considerable, lo que contribuyó al colapso y quiebra de la empresa. Al final, la carga de contrabando, que estaba mal cargada y contribuyó al desequilibrio del peso, jugó un papel en el accidente. Y como Pedro había notado que la carga no estaba bien asegurada, quedó claro que 3 vidas inocentes se perdieron debido a los negocios turbios de una empresa que no reconoció a uno de sus propios dueños como parte legítima del negocio. ¿Cuánto dinero ganó Pedro Infante? En 2001, los herederos de Pedro Infante, liderados por su hija Lupita Infante, buscaron millones en regalías de las casi 50 películas y 350 canciones que había grabado, reclamando derechos tanto de Televisa como de la discográfica Peerless. Después de meses de batallas legales, finalmente se llegó a un acuerdo. Los herederos de Pedro Infante tienen derecho a recibir un porcentaje de las regalías de su obra. Yo aseguré estos derechos hace más de 20 años y cada uno de mis hermanos tiene una tarjeta para cobrar regalías de la Asociación Nacional de Intérpretes, ANDI, le dijo Infante Torrentera a Notimex. En su momento, el querido Pedro Infante tenía una casa con lujosos servicios, incluyendo una capilla y una sala de cine. Además de las ganancias de sus películas, por las cuales se le pagaba generosamente, a pesar de que los salarios de los actores eran diferentes en esa época. Pedro, quien era adorado por representar a los sectores vulnerables de la sociedad, ganaba 20,000 pesos a la semana por sus presentaciones. Y ahí lo tienes. Deja tus comentarios sobre esta historia abajo. No olvides dar like y suscribirte para más contenido sobre la vida, el legado y los increíbles giros que aún rodean la historia de Pedro Infante. Hasta la próxima.